Mi hermano Álvaro me pidió que hablara, como ya les expresó, sobre el discipulado. Entonces les voy a compartir lo que tengo preparado. Dicen si se ve. Sí, Ah, señor. Yes, perfecto. sir. Vamos. Ok, Yes. entonces, bueno, pensando hablando de discipulado, creo que lo más simple es ir a la fuente, dónde empezó el discipulado, quién lo inició, con quién comenzó, qué fue lo que se dijo, cuál fue la primera invitación. Y posiblemente si vemos eso, vamos a tener ciertas herramientas independientes del sistema de discipulado que estemos usando, vamos a entender de qué se trata y qué quería conseguir Jesús cuando llamó a sus discípulos. Entonces, eh, no fui muy original, le puse el nombre de lo que Jesús le dijo a sus discípulos, sígueme, y le puse el nombre como el discipulado de Jesús. Eh, aquí no sé, dice que tengo una nota que dice, ya, ahí está, lo acogieron. Eh, el primer punto sería el inicio del discipulado, un llamado a caminar con Jesús. Y es lo que representa este dibujo acá, el inicio del discipulado. Lo primero que debemos ver es cómo comenzó todo. No son escrituras nuevas, pero a veces hace bien repasar lo que ya sabemos y siempre Dios algo nuevo nos puede hablar o refrescar en la memoria. Yo sé que esta escritura la conocemos, Mateo capítulo 4, versos 18 al 20. Yo la he leído muchísimas veces y me apasiona, me gusta muchísimo. Dice, mientras ¿Mateo caminaba qué? junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Una pregunta, Mm. ¿alguien me puede decir si sabe cuál es la diferencia entre un alumno y un discípulo? Sí, de pronto el alumno no sigue. El alumno escucha, aprende lo que le enseñó y adiós. El discípulo sigue. Sí, sí, muy cierto. Hay una serie que estoy viendo, no sé si la han visto, que se llama The Chosen, y es interesante, es muy buena, en Netflix está, y habla de Jesús, cómo él inicia, creo que tiene algo muy bueno, que conecta mucho con Jesús, pero me llamaba la atención que ahí decía, Jesús habla de mis alumnos en vez de decir mis discípulos. Y para no tener una definición mía, busqué esta en un diccionario, que está en el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco La Cueva, que dice, debo advertir la diferencia que existe entre alumno y discípulo. El alumno, propiamente dicho, es alguien que acude a las clases impartidas por un maestro, tal como dijo Gabriel, profesor, catedrático, etcétera. En cambio, el discípulo es alguien que aprende de un maestro y además convive con el maestro. La clave está en que convive con el maestro. Por eso los evangelios nos presentan a los más inmediatos seguidores de Cristo, no como alumnos, sino como discípulos. Nosotros somos discípulos de Cristo, no Discípulo. alumnos de Cristo. El alumno aprende, se informa, pero no tiene una relación personal con el maestro ni vive con el maestro. El discípulo vive con su maestro. Entonces ellos fueron llamados a ser discípulos. Vengan, síganme. Qué desafío para los discípulos, hombres pescadores, toscos, de mundo, tener que vivir con un rabino llamado Jesús, dormir, comer, caminar, es todo un desafío. Nos vamos a centrar en esta escritura, Mateo 4:19. El llamado de Jesús dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres.
Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el llamado inmediato que les hace Jesús? El llamado es a ser pescadores, ¿esto es lo inmediato? ¿O el llamado es a ir a Él y seguirlo? A que lo sigan, fue el primer llamado. A que lo sigan. Hay un llamado inmediato y es a seguirlo. Aquí está el mismo gráfico. Vengan, síganme, le dijo Jesús. Y haré que sean pescadores de hombres. Vengan, síganme. Aquí, esta es la parte que a ellos les correspondía decidir y realizar. Ustedes tienen que venir a mí y ustedes tienen que seguirme. Pero esto dependía de los discípulos. Era la parte que a ellos les correspondía. Y les haré pescadores de hombres. Esta es la parte que Jesús se compromete a hacer por ellos y junto con ellos, si es que ellos cumplen su parte. Pero Jesús dice, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Si ustedes me siguen, yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Si no iban a Jesús y le seguían, Jesús no los haría pescadores de hombres. Pero si iban a Jesús y le seguían, entonces Jesús sí los haría pescadores de hombres. El que tú seas un pescador de hombres es la obra de Cristo. Pero el que tú sigas a Cristo cada día, esa es tu propia responsabilidad. Jesús aquí está haciendo una diferencia. Aquí vemos que Jesús les está dando a ellos un propósito, el propósito de su existencia, y también les está entregando una misión. El propósito es, vengan, síganme. El propósito es, tienen que vivir unidos a mí, estar conmigo en una relación diaria. La misión para su vida era ser pescadores de hombres. Y son dos cosas distintas, propósito y misión. ¿Habrá algún hermano que me pueda ayudar con Colosenses 1, versos 15 y 16? ¿O alguien que se lo sepa de memoria? Colosenses 1, 15 y 16. Pido ayuda para que así sea más interactivo la clase. Colosenses 1, versos 15 y 16. Vamos, Ya Euro. le tengo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Y la frase final dice, todo ha sido creado por medio de él y para él. Gracias, Euro. Listo. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Tú fuiste creado para tener una relación con él, diaria, constante, permanente. El vengan y síganme es el propósito de tu vida. Tú fuiste creado para ir a Jesús y seguirlo. No es algo casual, no es una moda, es el propósito de tu vida. Tener una relación personal con Cristo es el propósito de mi vida. Y el error conmigo, que he cometido muchas veces, es que yo, apasionado por querer ser un pescador de hombres, no sigo a Jesús y no tengo una buena relación con Cristo y no lo sigo diariamente y no camino con Él. Pero aún así he querido salvar y he querido cambiar el mundo. He querido ser un pescador de hombres, pero no ir a Jesús y seguirlo. Y ha sido un error, porque no se va a cumplir lo segundo si no cumplimos lo primero. La diferencia más grande se ve en esto. Vengan, síganme es el propósito eterno, como dijimos, mientras que ser pescadores de hombres es una misión temporal. Por ejemplo, tener una relación con Cristo. Ese es mi propósito para este día. Sí, para esto Cristo me creó. En 10 años más, ¿va a cambiar mi propósito? ¿Va a ser necesario que tenga una relación con Cristo? Seguirá siendo necesario. Pero si Dios lo permite, llego a los 99 años de vida. Voy a poder hacer muy pocas cosas, pero voy a necesitar tener una relación con Cristo y estar unido a Él. Sí. Y cuando me muera y llegue al cielo, ¿voy a estar unido a Cristo y voy a tener una relación con Cristo? ¿Y lo voy a alabar, lo voy a adorar y voy a seguir estando con Él? Sí,
Ah, el propósito es eterno. Vengan, síganme. Eso es algo eterno. Esto no puede cambiar en nosotros. Pregunta, hay una misión también, ser pescadores de hombres. Eh, Mi trabajo, mientras estoy aquí, es ayudar a otras personas que se vuelvan a Cristo. Sí. Cuando pasen 10 años, ¿voy a tener que estar involucrado en el trabajo de llevar a otros a Cristo y ser un pescador de hombres? Sí. Cuando tenga 99 años y a lo mejor me cueste moverme, pero voy a poder estar involucrado en esa misión a mi modo. Yo creo que sí, donde esté voy a tratar de estar llevando personas a Cristo. Me muero y me voy al cielo. ¿Voy a ser un pescador de hombres en el cielo? Ah, entonces la misión no es eterna, no es lo mismo que el propósito. La misión es temporal y el propósito es eterno. Tu relación con Cristo es eterna. Posiblemente en el cielo, estoy segurísimo de eso, vamos a tener otras misiones. No sé cuáles van a ser, no tengo idea, no conozco el cielo aún. Pero sí vamos a tener encargos y vamos a tener misiones, pero ya no va a ser la de ser pescador de hombres, porque en el cielo no va a haber nadie a quien salvar. Entonces aquí Jesús les está dando un propósito, relación y una misión temporal, ser un pescador de hombres. Y no podemos, en pro de lo segundo, descuidar lo primero. Tengo que conservar y luchar por mantener mi relación con Cristo diaria, mantener mi corazón fresco con Cristo diariamente, aprender de Él en un caminar con Dios diariamente. Lo segundo, Jesús se va a encargar de hacerme un pescador de hombres. ¿A qué fueron llamados los discípulos entonces en su caminar con Cristo? Ellos fueron llamados a vivir con Jesús y a caminar con Él día a día. Ellos fueron llamados a un proceso de transformación diaria mediante una relación constante con su Maestro. Entonces, ellos fueron transformados. Después de 3 años eran otros. Y después, a través del Espíritu Santo, siguieron siendo transformados. Y ese proceso no cambia. El discipulado es un proceso de transformación en una relación constante con Cristo. Si eso no está, no es mucho lo que vamos a conseguir. Si eso no lo perseguimos, no es mucho lo que puedo conseguir, no importa el sistema que use para servir, para animar, para ayudar a otros. ¿Cómo seguimos a Jesús hoy? Juan, les quiero pedir que me ayuden con estas escrituras. Un hermano que lea, aquí les voy a citar las escrituras, ¿ya? Y de ahí me dicen lo que quieran leer. Juan 20, verso 31. Juan capítulo 20, verso 31. Yo la tengo. Ya, voy a dar toda la lista de las escrituras para que se vayan preparando. Juan 6, 37. Juan 6, 37. Después viene Segunda de Corintios 3, versos 17 y 18. Segunda de Corintios 3, versos 17 y 18. Después Hebreos 3, 12. Hebreos capítulo 3, verso 12. Tercera de Juan, versículo 11. Hebreos 3, verso 12. Tercera de Juan, verso 11. Juan no tiene capítulo, solo es un capítulo, así que Juan, versículo 11. Tercera de Juan. Y la última, Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Entonces, mi hermano que iba a leer la primera, Mauricio, Juan 20, 31. Un gusto. Voy a leer de la nueva versión internacional. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cómo seguimos a Jesús hoy? Podríamos decir, sí, pero Jesús ya no está en cuerpo, no está en físico. Sí, pero a Jesús lo seguimos a través de las Escrituras. Pero estas cosas se han escrito para que crean en Cristo y creyendo en Cristo tengan vida eterna. Así que ahora a Cristo lo podemos seguir a través de las Escrituras. Sí lo podemos seguir. Él sí está a través de las Escrituras. Sí podemos tener una relación diaria con Él mediante lo que aprendemos a través de las Escrituras. Juan 6, 37. Yo la leo, si quieres. Vamos, ya mi hermano. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí
no los echaré fuera. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, todo lo que el Padre me da, todos los que son de Cristo, de aquí hasta la última persona del fin del mundo, que el Padre le ha dado a Jesús, va a ir a Jesús. ¿Cómo podemos ir a Jesús hoy? Ya vimos, a través de las Escrituras y también a través de la oración. Vamos a Jesús a través de la oración. Y esto es una relación real. Podemos ir a través de la oración. Podemos seguir a Jesús. Podemos aprender de Él y tener una relación real con Jesús. Segunda de Corintios 3, versos 17 y 18. Yo la tengo. Vamos, mi hermano. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que vivimos, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Somos transformados por la acción del Señor, que es el Espíritu. Él es el Señor. Entonces, no estamos solos. De verdad, podemos seguir a Cristo y tenemos el Espíritu Santo trabajando en nosotros en el proceso de transformación. Seguir a Cristo es más que solamente imitar, es un proceso de transformación a través del Espíritu Santo. Es algo vivo, es algo dinámico. Hebreos capítulo 3, verso 12. Yo lo leo. Vamos, hermano. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los hagan apartarse del Dios vivo. Amén. Y yo leí esa escritura, muchas gracias, mi hermano. Yo leí esa escritura y leí que el cuídense, el cuídense es un imperativo, no es algo casual. Cuídense, dice blepo, pero es en imperativo, es como, fíjense, estén atentos, observen, cuídense entre ustedes que no haya alguien que se le endurezca el corazón. Y esto solo se consigue a través de relaciones de unos a otros. ¿Sabes que es necesario el discipulado de la iglesia? Es necesario estar atentos unos a otros. Exista o no con el nombre de discipulado, lo importante es que hayan relaciones unos a otros donde podamos animarnos, ayudarnos, auxiliarnos. Eso es un imperativo, no es algo que si queremos lo tomamos, si queremos lo dejamos. Tercera de Juan, versículo 11. Yo lo leo. Yo lo tengo. Yo también. Bueno, pues hágale Salvador entonces, hermano. Gracias. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y es bien simple el consejo. No imites lo malo, sino lo bueno. O sea, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo somos discipulados? ¿Cómo seguimos a Jesús hoy? A través del seguimiento de otros cristianos fieles que nos enseñan a seguir a Cristo. Y sabemos bien cuando hay buenos ejemplos. Y es nuestro deber seguirlo. Y ahí estamos siguiendo a Cristo también. Y Romanos 8, 28 y 29. Te la tengo. Vamos, mi hermano. Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien para que se cumplan según su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, también seguimos a Jesús hoy a través de las cosas que nos suceden. Y todo esto no está separado de una cosa de la otra. A través de las Escrituras, la oración, el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, a través de hermanos que se involucran en nuestras vidas y nosotros nos involucramos en la vida de otros, a través de los eventos, sucesos y percances que nos ocurren en la vida. Todo esto es un trabajo de discipulado que Dios está haciendo con nosotros y nos está transformando a la imagen de Cristo. Entonces,
Sí, Cristo no está físicamente, sí está físicamente a través de la iglesia y está espiritualmente a través de su Espíritu Santo, a través de las Escrituras, mediante la oración, trabajando en nuestras vidas. Segundo punto, ¿cómo seguimos a Jesús? O característica del discipulado de Jesús. El segundo punto es desarrollando el corazón de Jesús. Entonces, son más principios que formas específicas de cómo trabajar. ¿Qué aprendieron en su caminar con Cristo? Habíamos preguntado eso. ¿Qué aprendieron en su caminar con Cristo? Bueno, Mateo 11, 29 y 30 dice, Jesús está invitando a todos, dice, todos los que están cansados y trabajados, vengan a mí. Dice, y carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y creo que esto es algo que de conocimiento común. Este es el yugo. Es este pedazo de madera que se pone para unir una yunta, unir dos bueyes o dos animales que queremos que trabajen juntos. Y en el tiempo de Jesús era más o menos lo mismo, la misma forma tenían. Y Jesús dice, ¿saben qué? Carguen con mi yugo, y cargar con mi yugo es aprender de mí y aprender de mi corazón. Y después repite, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. No sé, algo que me enseñaban era, antiguamente, o se hace, o se hacía, una yunta generalmente se componía de un buey viejo y un buey joven. El buey joven no sabía el camino, no sabía cómo hacer el trabajo, no sabía obedecer, pero el hecho de tener como yunta un buey viejo, eso le iba enseñando, le iba marcando el camino. Ahora, eso es algo que sabemos del campo. Pero más allá que eso, aprender del yugo de Jesús tenía que ver, esto se hablaba del yugo para hablar de la enseñanza que entregaba un rabino. Y esto tenemos que dar un salto histórico a través de la historia al tiempo en que Jesús dijo estas palabras, cuando habló de carguen con mi yugo. Jesús, nos cuesta a veces verlo así, pero Jesús era un rabino, Jesús era judío. Y después el cristianismo se volcó a la gente de todas las naciones. Y en el tiempo de Jesús, habían dos tipos de rabinos. Uno eran conocidos como los maestros de la Torá, y los otros eran los rabinos con smija, o micha, depende del traductor. Es decir, rabinos con autoridad. Estos eran pocos. Y estos tenían una autoridad increíble. Los maestros de la Torá conocían los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Sabían enseñar muy bien con parábolas, alegorías y aplicaciones. Pero solo podían enseñar lo que estaba aprobado por la comunidad como doctrina ortodoxa. Y tenían un patrón de enseñanza. Escrito está, y esto significa, y luego citaban a un rabino con autoridad para respaldar sus enseñanzas. Estos eran los rabinos que tenían menos autoridad. Había mucho más de estos. Pero imagínense, conocían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Pero para respaldar sus enseñanzas tenían que apoyarse con un rabino con autoridad, que eran estos otros que vieran. Los rabinos con shmija, con autoridad, se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento. Ellos tenían la autoridad de Dios para traer nuevas enseñanzas que nadie antes había enseñado. O sea, ellos traían, por decir así, de alguna forma, nueva revelación al pueblo de Dios. Y también tenían un patrón de enseñanza. Escrito está, ustedes han escuchado, pero yo les digo que también hay otro significado. Escrito está, ustedes han escuchado, pero yo les digo. ¿Se acuerdan de alguien que enseña de ese modo? Jesús. ¿En la Biblia? Jesús. Lo vemos sobre todo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Jesús enseñó como un rabino con autoridad. Él no era solamente un simple maestro de la ley. Y él trajo revelaciones nuevas. Y la enseñanza que traía ese rabino con autoridad se le llamaba el yugo.
Ese era el yugo. Era la forma de enseñar y de hablar o de interpretar la ley. Por eso la versión PDT, cuando habla de acepte mi yugo, la versión PDT, conociendo ese antecedente histórico, dice acepte mi enseñanza. En vez de decir lleve mi yugo, dice acepte mi enseñanza. Y la repite. Donde dice yugo, habla de enseñanza. El yugo es el corazón de las enseñanzas de Jesús, o de un rabino. En este caso estamos hablando de Jesús. El yugo era la forma de enseñanza de un rabino con smija. Era su modo de interpretar las escrituras y cómo expresaba sus valores y creencias. ¿Y cuál fue el corazón de las enseñanzas de Jesús? Bueno, aquí se ve en una conversación que vemos que inicia, que le hacen una pregunta a Jesús. Aquí abajo este es un yugo, que se supone que es un yugo antiguo. Mateo 22, 36 al 40. Aquí vemos que a Jesús le hacen una pregunta. Y eso era algo muy usual en la cultura en el tiempo en que estaba Jesús. ¿Cómo interpretas tú la ley, rabino? Y había un rabino con autoridad y decía, bueno, yo interpreto esto. Esto es lo más importante de la ley. Y esa es la pregunta que le hicieron a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? En otras palabras, ¿cuál es tu yugo? ¿Cómo enseñas la ley? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo más importante para ti según tu punto de vista y cómo tú ves las cosas? Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entre los judíos hasta el día de hoy hay un consenso. Se sabe que hay en la Torá, en los libros desde Génesis hasta Deuteronomio, que es la Torá, hay 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y de esos, había muchas opiniones. ¿Cuáles de esos 613? ¿Cuáles son los más importantes? Y eso era un debate entre los judíos, que no se ponían de acuerdo. Jesús dice, hay dos más importantes. Amar a Dios y amar al prójimo. La interpretación de algunos fariseos más conservadores, esta es la escuela de Shammai, este era otro rabino, con autoridad en el tiempo de Jesús. Él decía, lo más importante es amar a Dios y guardar el sábado. Esa era la forma de enseñanza que él tenía. El sábado era más importante que las personas. De los 613 mandamientos de la Torá, amar al prójimo solo estaba en el 7º lugar de importancia. El prójimo era solo el judío que guardaba la ley. El judío no religioso, no había que amarlo. El pagano, no. Al samaritano, no. Amar al enemigo, jamás. Entonces, según esta escuela, por eso es que vemos un debate en la conversación que había cuando Jesús hacía un milagro y lo hacía en sábado y se molestaba muchísimo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si hacía un milagro y les molestaba mucho. No es que ellos no amaran a Dios, es que el yugo que se ponían era incorrecto, era la interpretación de un hombre que no los llevaba a amar a Dios. Pero ellos querían amar a Dios y lo amaban a través de la letra, lo amaban a través de la ley y de la interpretación de algunos de estos rabinos. El yugo que tenían para interpretar las escrituras era equivocado. Un ejemplo, si vamos a Éxodo 20, verso 8 al 10, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás su obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Esta está citada en la Reina Valera. No hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna. Hasta el día de hoy los judíos debaten qué significa no hacer obra alguna. Y si tú vas a Jerusalén el día sábado, ellos no apretan el botón del ascensor si viven en un departamento. Ponen el ascensor modo sábado. Porque si apretan el botón del ascensor, están haciendo un trabajo y están transgrediendo el sábado. No prenden la luz. Hasta el día de hoy, ellos debaten qué significa. Ahí la letra dice, no hagas en él obra alguna. Y lo dice la letra, lo dice la ley. Lucas 13, 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. En cambio Jesús, Mateo 12, 10 al 12, está hablando cuando él sanó a una persona.
Dice, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo de acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y el sábado se le cae en el hoyo, se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, está permitido hacer el bien en sábado. ¿Sabes qué? El punto aquí es, ellos, los fariseos, eran bíblicos. Si vamos a la ley, dicen, sí, la ley dice que no hay que hacer obra alguna. Entonces, ¿cómo Jesús? Entonces, ¿por qué sanaba en sábado? Pero Jesús nos trajo el corazón de la ley. ¿Sabes qué? La ley nunca puede ir en contra de amar a una persona. El mandamiento más importante no es el sábado, sino es el estado espiritual de las personas, es el estado de salud de las personas. Por lo tanto, según Jesús, Él nos trajo su yugo, su enseñanza. No basta con ser bíblico. Hay que entender la Biblia como la enseñó Jesús. No basta con apegarnos a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Hay que ver el corazón de la Escritura y es lo que Jesús enseñó. Él mostró el corazón de la Escritura. La interpretación de otros fariseos más liberales, Hillel, amar a Dios y amar al prójimo. Oh, estos se parecen más a Jesús. Pero la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? Ellos decían, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo, pero tenían una diferencia. El prójimo lo definían de un modo muy distinto. Y ese tipo de judío le hace esta pregunta a Jesús en Lucas 10, 29. Según ellos, un judío no religioso depende del judío. Podía ser el prójimo. Un sacerdote griego, si se volvía a Dios, puede ser, si tenía parte del conocimiento. Un samaritano, jamás. El samaritano era considerado subhumano, una raza mezclada. No hay que amarlo. Al samaritano hay que odiarlo. Y estas personas que decían que hay que amar a Dios y al prójimo, odiaban al samaritano y odiaban al publicano. La pregunta es, ¿por qué? Porque para ellos no eran prójimo. Y Jesús a estas personas les da la parábola del buen samaritano, en donde el samaritano es el héroe de la historia, que se hace el prójimo de aquel que ha sido dañado. Sin el yugo de Jesús. Mateo 6, 43, 44. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Sabes qué? En la Biblia hay escrituras que te dan pie para odiar a tu enemigo. Salmo, este es con el yugo de Jesús. Sin el yugo de Jesús. Dice, Salmo 139, versos 21 y 22. Después les voy a mandar esta presentación. Si no la logran anotar toda, no se preocupen. Se la voy a mandar a Álvaro. Salmo 139, versos 21 y 22. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Y este es un salmo, me parece que es un salmo de David. Así que cuando Jesús dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo, ellos estaban siendo bíblicos. Ellos usaban escrituras para interpretar esto. ¿Te ha pasado alguna vez que tú eres bíblico para justificar algo que tú sabes que no está bien en tu vida? Es lo que pasaba con ellos. Pero Jesús dice, pero este es mi yugo. Yo les digo, este es mi yugo. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Sabes qué? No se trata de cuán bíblicos somos. Puedo ser bíblico, aquí tenemos un ejemplo de esto, y no reflejar el corazón de Jesús. Necesitamos enyugarnos con Jesús, vivir su yugo. Sin el yugo de Jesús, Salmo 59, 5. Tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso, eres el Dios de Israel, despiértate y castiga a las naciones. No tengas compasión de esos viles traidores. Según el yugo de Jesús, Mateo 9, 11 al 13. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Los recaudadores de impuestos, los publicanos eran los traidores del pueblo. Eran traidores, eran judíos que trabajaban para el imperio romano, eran vendepatria. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Podemos ser muy celosos por las Escrituras y no estar viviendo y no estar sometidos
y no estar ligados al yugo de Jesús. Y aún ser muy bíblicos y terminar lejos de Jesús, porque no queremos vivir sus enseñanzas. ¿Sabes qué? Este era un debate entre gente bíblica, pero no todos estaban dispuestos a yugarse con Jesús, con su enseñanza. Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mate, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. 5:22. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que maldiga, sujeto al fuego del infierno. El judío decía, no, si basta con no matar. Jesús dice, no, no basta con no matar. Hay que ver el homicidio donde empieza. Empieza cuando tú matas a tu hermano en tu corazón, cuando comienzas a odiarlo. El yugo de Jesús es más profundo, se trata de tratar el corazón. Mateo 5:23-24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí recuerda a tu hermano. Allí recuerda que tu hermano... A ver, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Para Jesús, en el yugo de Jesús, las relaciones sanas y el mantener un corazón limpio es más importante que cumplir con el ritual de ir al templo y hacer ofrendas. Sí, por supuesto, porque el mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Relación con Dios y relaciones unos con otros, de amor. Ese es el yugo de Jesús. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla haya cometido adulterio con ella en el corazón. No basta con no cometer adulterio, hay que tratar el corazón, hay que formar el corazón de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Es ir más allá de la letra, es ir más allá del mandamiento escrito y ver cuál es el espíritu detrás de ese mandamiento y tratar el corazón. ¿Qué aprendieron en su caminar con Cristo? Mateo 5:45. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos. Lo que Jesús esperaba es que sus discípulos desarrollaran un carácter, desarrollaran un corazón y se enyugaran con sus enseñanzas y que aprendieran de su corazón y aprendan de mí. Lleven mi yugo. Los discípulos aprendieron a formar el corazón y el carácter de Jesús en ellos. En el discipulado, nosotros también estamos llamados a, 1, ser transformados en un proceso de un caminar diario con Dios, es lo que vimos. Y 2, estamos llamados a desarrollar el corazón de Jesús en nosotros y en otros. Lo que dice Jesús. Sígueme. Eso les quería compartir, mis hermanos. Muchas gracias por la bendición que me han dado de poder compartir.